una obligación frente a su acreedor, tiene la obligación de cumplir con la prestación debida. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de efecto de las obligaciones? El efecto de las obligaciones, es decir, toda obligación genera un efecto, ¿no? Por ejemplo, el cumplimiento va a liberar al deudor de la prestación, es decir, le va a liberar de este ligamen, de este nexo que tiene con el acreedor. Vamos a compartir pantalla para que también puedan hacer seguimiento. Ok, ¿dónde tenemos? Bueno, a ver, decía entonces, cuando una persona adquiere una obligación frente al acreedor, tiene la obligación de cumplir la prestación debida. Y el efecto de las obligaciones se refiere a que, por ejemplo, ¿cómo se libera el deudor frente al acreedor? Cumpliendo con la prestación debida, ya sea eh, entregando una determinada cosa cierta, ¿no? Realizando una determinada actividad positiva o negativa o absteniéndose de realizar algo que de no existir este ligamen podría haberlo hecho tranquilamente. Entonces, ese es el efecto por un lado. Pero por otro lado, el incumplimiento de la obligación por parte del deudor puede dar lugar al inicio de la ejecución forzosa de la obligación por parte del deudor. ¿Qué es el incumplimiento? Es la no realización, ¿no?, de la prestación debida. Es el no cumplimiento, la no ejecución de la prestación debida, ¿no? Por eso en la anterior clase hablábamos de que, ¿no?, en materia de en materia de contratos, en materia de obligaciones, ningún documento suscrito entre las partes puede ser disuelto de manera unilateral por cualquiera de las partes, ¿no? Es decir, que yo no puedo decir, supongamos que yo he suscrito un acuerdo con José, ¿no?, para la construcción de una vivienda, ¿no? Y suponiendo que yo sea la empresa contratista, yo no puedo decir, ¿sabe qué? Ya no voy a disolver este contrato porque en- el precio que usted me está pagando es inferior al costo, ¿no?, que va a demandar la construcción de su vivienda, ¿no? Me resulta muy gravosa, etcétera, etcétera. Yo no puedo disolver unilateralmente. Cuando hablo de disolver unilateralmente, me refiero al hecho de dejar sin efecto el contrato, ¿no?, por mi propia cuenta, ¿no? Toda disolución de un contrato tiene que ser de mutuo acuerdo, es decir, que haya consenso entre las partes, entre la parte acreedora y la parte deudora, ¿no? Por eso el 519 del Código Civil nos dice, ningún acuerdo, ¿no?, puede ser disuelto de manera unilateral por una de las partes, ¿ya? Y ese acuerdo, ese ligamen, ese vínculo jurídico existente entre el acreedor y el deudor o entre los sujetos pasivo y activo de la obligación puede ser disuelto unilateralmente. Entonces, desde ese momento, desde el momento en el que existe este vínculo jurídico, pues hemos hablado clases anteriores de que surge la obligación, ¿no?, por parte del deudor de cumplir la prestación debida, ¿no?, de cumplir la prestación debida. Esta obligación, si se ha celebrado en un documento privado, es ley entre las partes, pero no podría ser oponible frente a terceros a menos que cuente con un reconocimiento, ¿no?, ante autoridad competente. Es decir, que haya sido elevada a categoría de instrumento público y de esta manera
pueda ser oponible frente a terceros. ¿Cuándo es un documento oponible frente a terceros? Cuando ha adquirido la calidad de título ejecutivo. Y mejor aún si está registrado en la oficina correspondiente, que en este caso viene siendo la Oficina de Derechos Reales. A ver, recordaremos, la clase anterior hemos estado hablando cuáles son los títulos en mérito a la cual puede iniciarse la ejecución forzosa de la obligación a través de un proceso ejecutivo. Preguntaremos por aquí, a ver, señorita Pamela, ¿cuáles son los requisitos para iniciar un proceso ejecutivo? Pamela. Pamela, nada. ¿Alguna persona tal vez? Voy a ir anotando también participación. El incumplimiento de las partes, doctor. Adelante, Abdón, te escucho. El incumplimiento. Hemos hablado en la clase anterior que 3 eran los requisitos para el inicio de un proceso ejecutivo. A ver, acuérdense. Y es lo que acabo de decir hace un minuto atrás. He hablado yo de algo, ¿no ve? De un documento privado que es ley entre las partes contratantes, es decir, a ver, entre Maribel y Yumiko, ¿ya? Es ley, ellas han suscrito un contrato de préstamo. Ese documento, ¿será que Yumiko, siendo ella acreedora, puede decir a Freddy, ¿no? ¿Sabe qué? Usted no puede cobrarle a Maribel porque ella tiene que pagarme primero a mí. ¿Puede hacer eso o no? No, porque no es oponible frente a terceros. Para que sea oponible frente a terceros, el derecho de acreencia que tendría Yumiko tendría que haberlo registrado ante la oficina pública. Y en este caso, la oficina pública vendría a ser derechos reales, ¿no? Que es donde se registra la hipoteca, el gravamen, la anotación preventiva, ¿no? Sobre algún bien inmueble que tenga registrado Maribel. Ese es un primer requisito, el título ejecutivo, ¿no? Los documentos privados que han sido reconocidos voluntariamente ante autoridad competente, que en este caso podría ser el notario de fe pública, ¿no? Adquieren la calidad de título ejecutivo. Pero, ¿cuál es la otra manera de poder elevar a instrumento público un documento que es privado? A ver, Yumiko, usted, ¿qué me dice? Yumiko, nada, no quieren participar. Doctor, no lo escuché bien, es que estaba entrecortado. A ver, Yumiko, si tú has suscrito un documento privado con Maribel, ¿no? De préstamo, y tú eres la acreedora, ¿cómo puedes afianzar ese tu crédito? ¿Cómo puedes tener la certeza que más adelante te van a pagar ese crédito? ¿Cómo protegerías tu crédito? A eso me refiero. ¿Haciendo un contrato, doctor? Ya, pero obviamente un contrato, pero para que tenga mayor garantía, para que posteriormente no se nieguen, o si tú extravías tu contrato, ayer vino una señora, ¿no? Por la tarde a la oficina y Con me un, decía, sí, con adelante, yo. un, con un notario, doctor, ¿hacer un contrato con un notario o con un abogado? Claro, obviamente primero con un abogado, ¿no? Documento Posteriormente privado. tendrías que hacer el reconocimiento de firmas y rúbricas ante Notaría de Fe Pública, ante cuya oficina se va a quedar una copia. Les decía ayer, una señora vino, ¿no? Y decía, ¿sabe qué? Mi casa se ha quemado, ¿no? Porque había llevado toda su documentación al área rural con tan mala suerte que se ha incendiado la vivienda, ¿no? En el cual había dejado toda su documentación. Entonces dice, ¿cómo puedo recuperar mis documentos? Ahí tenía
títulos de propiedad de mi inmueble aquí en la ciudad de La Paz. Tenía también algunas otras deudas que tengo que cobrar. ¿Cómo puedo hacerlo? Y si yo le preguntaba, ¿y has hecho reconocimiento de firmas ante algún notario? Y ella decía, sí, he hecho, recuerdo que ahí en la avenida he hecho, pero no recuerdo cuál notario. Entonces, pero haciendo memoria de una u otra manera, ella podría, ¿no? Acudir a esta oficina pública para solicitar una copia legalizada de ese documento y con eso puede exigir, ¿no? A su deudora el cumplimiento de la obligación. Esa es una manera, ¿no? La otra manera es que si en el caso de que, por decir, Maribel, ¿no? No quisiera cumplir con la obligación, ¿no? Tú tendrías que hacer una diligencia preparatoria ante el juez público civil comercial, ¿no? Haces que Maribel, ¿no? Concurra al juzgado a negar o a reconocer su firma. Si no lo hace voluntariamente dentro del tercer día después de siguientes a su notificación, entonces ese documento se dará por reconocido en firmas y rúbricas, ¿no? Y a partir de ahí ya tienes el título ejecutivo, que eso es uno de los requisitos para iniciar el cumplimiento forzoso de la obligación. ¿Me entienden? Tal vez alguna pregunta, alguna duda. Está todo claro, ¿no? Después, cuando se les pregunta, nada. A ver, preguntaré por aquí. Doctor A ver, Hugo, adelante. Oscar, Ah, perdón, Oscar. Mil disculpas. Adelante. parece que tenemos la misma voz. Doctor, entonces, esto quería, doctor, que se llama, ah, yo hago el documento privado, hago reconocimiento de firmas, Ujú. eh, entonces ahí tengo el título ejecutivo. Ahora, Eh, la segunda parte, para hacer la anotación preventiva, ujú. eh, tengo que hacer la minuta o si no es directamente con los reconocimientos de firma para derechos reales, doctor. Ajá. Interesante pregunta. A ver, al ser un título ejecutivo, ya eso viene siendo, ¿no? Al haber sido reconocido ante autoridad pública, como es el notario de fe pública, ese documento pues ya ha adquirido la calidad de documento público, ¿no? Documento público. Y un documento público ya no se hace necesario, ¿no? Que se haga una minuta, es suficiente el documento privado. Incluso en el caso de las compras y venta, ahí ya no se hace necesaria, ¿no? Que el vendedor vuelva a firmar una minuta. Ese documento privado que está reconocido en firmas y rúbricas, con eso usted va a pagar el impuesto a la transferencia y de manera unilateral lo puede protocolizar ante el notario de fe pública. No, eso es así, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, no se hace necesaria nuevamente la suscripción de una minuta ni elevar a testimonio. Al ser este un documento reconocido en firmas y rúbricas, ya se torna en un documento público, ¿no? En un documento público. Entonces, lo que haces ahí es, aún el plazo no se haya cumplido para el cumplimiento de la obligación. Es decir, me refiero a que el deudor todavía tenga plazo para cumplir con la obligación, entonces usted a fin de afianzar, a fin de que, por decir, su deudora no puede ir transfiriendo de manera maliciosa los bienes, muebles e inmuebles que tenía a momento de la otorgación del préstamo, ¿no? Y quede en estado de insolvencia, ¿no? Para evitar eso, ¿qué haces tú? Pides la anotación preventiva o registras a manera, ¿no? De afianzar tu crédito ante la Oficina de Derechos Reales, ¿no? Tu crédito. Esa es la manera, ¿no? Para que el deudor no pueda ir desprendiéndose de aquellos bienes que han sido constituidos en garantía.
No olvidemos, por eso les he pedido que hagan sus contratos. En los contratos que nosotros hagamos, tenemos que dar certeza, ¿no? Fiabilidad a ambas partes, ¿no? En el caso del acreedor, tiene que tener la garantía necesaria de que el deudor en algún momento, en caso de incumplimiento, puede ser forzado al cumplimiento forzoso de la obligación a través de un documento, perdón, a través de algún bien, ¿no? Que sea susceptible de registro o y que eventualmente pueda ser reclamado por el acreedor como la garantía de la obligación, ¿no? Y por el lado del deudor, de igual manera, hay que también establecer, ¿no? Algunas garantías para que el acreedor no pueda cobrarle más allá de lo estrictamente establecido por la norma, ¿no? No podemos de pronto establecer que en el caso de incumplimiento, el deudor deberá incrementar un determinado monto, ¿no? Salvo que se establezca la cláusula penal, ¿no? Hay en el contrato de préstamo la cláusula penal, ¿no? Cláusula penal, que es una sanción que establecen de manera voluntaria las partes, ¿no? Para el caso del incumplimiento de la obligación. Pero eso vamos a verlo más adelante. Ahora no voy a confundirle, ¿no? De hablarles ya de ese tema que resulta bastante complejo. Entonces, cuando nosotros celebramos este contrato, ¿no? Entonces tenemos que establecer, ¿no? Las máximas garantías para ambas partes, no simplemente para el acreedor, ¿no? En desmedro del deudor, sino para ambas partes. Ustedes van a ser abogados, ¿no? Y tienen que asumir con la debida responsabilidad su profesión. Porque de lo contrario, pues, a ver, supongamos que hemos elaborado un contrato y a pesar de que ambas partes estaban hablando, ¿no? De que en caso de incumplimiento, la deudora debería pagar un determinado interés y tú te has olvidado de establecer este interés, por más que haya existido un acuerdo voluntario por parte de las partes, no es exigible si no está establecido en ese documento, en el vínculo jurídico existente entre las partes, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Me entienden? ¿No? O tampoco es exigible de pronto el interés, ¿no? Si no está contemplado en el contrato. Peor aún si no hemos establecido la fecha del cumplimiento, ¿no? Y solo le hemos puesto, consta por el presente documento por el cual Hilda otorga el préstamo de 50,000 bolivianos a favor de Oscar Vázquez. Listo. Y no le hemos puesto cuándo tiene que cumplir Hilda, cuándo va a devolver, cuándo tiene que restituir ese determinado monto de dinero. Si bien hay suma líquida y hay, ¿no? Los sujetos pasivos de la obligación, el sujeto activo y el sujeto pasivo, pero no hay, ¿no? La fecha en la que se tiene que cumplir esa obligación. Entonces, en ese caso, ese título puede ser tachado, es decir, no se va a constituir en título ejecutivo, entre tanto no se constituya la mora de la deudora. Ahí tanto la deudora como el acreedor están pues en problemas porque por un lado la acreedora puede exigir inmediatamente el cumplimiento de la obligación, pero por otro lado la deudora puede decir no, te voy a pagar al año o al otro año o cuando a mí me parezca, porque aquí no se ha establecido la fecha en la que te tengo que pagar. Puede dar a ese tipo de interpretaciones y estaría en lo cierto Hilda, porque no dice ahí cuándo tiene que pagar, ¿no? Doctor, Sí, adelante, Juan Ángel. doctor, buenos días. Eh, en el contrato entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, eh, cuando no se pone, digamos, alguna cláusula para,
para, en este caso, en efectos de obligaciones, en este caso de devolver. Cuando tú Ujú. haces el reconocimiento de firmas o llevas a las oficinas de la notaría, ellos no percatan esto, doctor, o sea, no hay una revisión que digamos para que estas firmas, no hay una revisión, no lo revisan antes de que se haga el reconocimiento de firmas en las oficinas, doctor. Sí, buenos días, Juan Ángel. Efectivamente, no, el notario lo único que hace es dar fe pública, ¿no? A la celebración de un acto. No revisa el contenido, ¿no? Porque ahí exige la libertad contractual. Quien debe establecer, ¿no? Las cláusulas de rigor, ¿no? Debe ser el abogado que ha labrado ese documento, porque ese es el profesional que está, ¿no? Elaborando el documento, recogiendo las ideas de ambas partes, es decir, a ver, Edith y Araceli van a la notaría de fe pública y dicen, perdón, ante un abogado y le dicen, señor abogado, ¿no? Yo le estoy otorgando el préstamo de $20,000 a favor de Araceli. Ella me tiene que pagar en el plazo de 4 años y como es mi amiga, no vamos a establecer ningún acuerdo. Así nomás le dicen, ¿no? Entonces el profesional, abogado, el que debe elaborar, establecer las cláusulas necesarias, identificar a las partes, establecer si tienen capacidad o no, además si van a establecer una garantía, el tiempo del cumplimiento. Por eso les decía hace rato que ahí tenemos que establecer, ¿no? Eh, eh, Tanto las garantías para el acreedor como las garantías para el deudor, ¿no? De tal manera que este contrato no resulte extremadamente oneroso para el deudor, ¿no? O que quede sin garantía el acreedor. Entonces ahí es el profesional, el abogado, el que debe eh, establecer, ¿no? Estas cláusulas, por ejemplo, identificar a las partes, establecer la capacidad, la suma, el tiempo de cumplimiento, establecer las sanciones en caso de incumplimiento, ¿no? Y también establecer el consentimiento, es decir, cumplir con lo que dice el 450, ¿no? Y el 452, que el contrato tenga un objeto cierto, que tenga el consentimiento no viciado de las partes, ¿no? Y además, a ver, si leemos el artículo 450, vamos a encontrar que para que un contrato sea válido debe cumplir mínimamente con estos requisitos. El 450 del Código Civil nos dice lo siguiente. Dice, hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo. Tiene que haber un acuerdo para constituir, modificar o extinguir una relación jurídica. Y el artículo 452 dice, debe existir consentimiento de las partes, el objeto, la causa y la forma siempre que sea exigible. Mínimamente un contrato tiene que tener estos elementos, ¿no? Porque si no tiene, entonces ahí ese vínculo jurídico que se está estableciendo adolecería, ¿no? Sería un contrato tal vez que posteriormente va a tener que, por ejemplo, en el caso de que no se haya establecido el tiempo del cumplimiento, el acreedor va a tener que constituir previamente en mora al deudor si es que no se ha establecido el plazo del cumplimiento, ¿no? O tal vez no se ha establecido si es un contrato por el cual se tenía que cumplir en equivalencia, ¿no? Pero no se dice en qué tiempo, cuál es la calidad, ¿no? De los objetos con los cuales puede cumplir en equivalencia el deudor, entonces podemos dar a una suerte de incertidumbre. Las partes tienen que tener la certeza de qué es lo que deben hacer, ¿ya? Entonces, para exigir, y yo decía que el cumplimiento de la obligación tiene dos efectos. Por un lado, por regla general,
el deudor debería cumplir, ¿no? Con la obligación cumpliendo la prestación prometida. ¿Y qué ocurre en el caso del incumplimiento? Puede dar lugar al cumplimiento forzoso de la obligación, ¿no? Al cumplimiento forzoso de la obligación. ¿Y cómo vamos a obligarle al deudor a que cumpla con la prestación debida? Puede ser a través de un proceso ejecutivo, les decía, ¿no? Y para presentar, ¿no? Para interponer un proceso ejecutivo, necesitamos tres requisitos esenciales. Y uno de ellos es el título ejecutivo. Hemos hablado de que cómo se puede llegar a constituir, ¿no? Un documento en título ejecutivo. Ese es un requisito. Segundo requisito es que haya una suma líquida, ¿no? Un monto determinado. 50 bolivianos, 100 bolivianos, 1000 bolivianos, 15.000 bolivianos, 100.000 bolivianos, 1.000.000 de bolivianos, ¿no? Suma líquida. Así sea, pues, 59.995 bolivianos con 4 centavos. Bueno, pero tiene que ser un monto líquido, ¿no? Monto líquido, es decir, determinado. Y el tercer requisito es que debe existir plazo vencido, ¿ya? Yo no puedo exigir el cumplimiento de la prestación debida si no se ha cumplido el plazo, ¿no? Para exigir el cumplimiento de la obligación. No le puedo ir a decir yo a Araceli, ¿sabes qué, Araceli? Ya falta un mes, ¿no? Págame lo que me debes. Págueme lo que me debe. No, pero un ratito, falta todavía. Tengo todavía estos 30 días para poder cumplir con la obligación. Entonces tiene que existir necesariamente plazo vencido, ¿ya? Estos son los tres requisitos para que se pueda iniciar el cumplimiento forzoso de la obligación en caso de incumplimiento por parte del deudor, ¿ya? Muy bien. Doctor, A ver, sí, adelante. por ejemplo, yo ya tengo oficina en Crucipiacha, entonces hago el documento, pero lo vemos, ¿no? A los abogados que a veces se equivocan, ¿no? Siempre se equivocan en cualquier caso. Por ejemplo, podría ser, a ver, número de carnet, digamos. Ujú. Y ya lo hace notariaria, reconocimiento de firma, todo. Y ya ha pasado el tiempo, entonces ya tiene que cumplir el deudor, su obligación. Ujú. Pero no puede, entonces si hay ese error de número de carnet. ¿Cómo se puede solucionar ahorita nosotros como abogados? ¿Cómo podríamos solucionarlo, doctor? O cualquier error que Ajá. haya, ¿no? Cualquier error que haya, porque ese hábito tenemos los abogados, ¿no? Un documento vemos, cambiamos el nombre, pero carnet de identidad ya no cambiamos, nos olvidamos, ¿no? Ese nos podría pasar, ¿no? En nuestras manos, entonces. ¿Qué se podría hacer, doctor? Bueno, en ese tipo de casos lo que se hace es, bueno, hay el reconocimiento de firmas y rúbricas, ¿no? Bueno, ahí, si bien es cierto, este documento puede ser cuestionado por parte del deudor, ¿no? De manera maliciosa, indicando de que el número de carnet consignado en la parte de las partes, en la cláusula de las partes, no es el que le corresponde. Sin embargo, a pesar de esta anomalía, él ha concurrido ante la Notaría de Fe Pública y ha reconocido sus firmas, ¿no? Ha reconocido sus firmas. Por lo tanto, a pesar de esta anomalía, tiene la obligación de cumplir con la prestación debida, ¿no? Tiene la obligación de cumplir con la prestación debida. Ahora, en el caso de un documento de compra y venta, eso ya es diferente, ¿no? Ahí lo que se tiene que hacer es una aclaración, ¿no? Una aclaración del documento, ¿no? A través de un testimonio aclaratorio indicando que por un error involuntario por parte del
del abogado que ha suscrito el contrato de transferencia o la minuta de transferencia, se ha consignado un número que no le corresponde al vendedor. Sin embargo, él mismo, al haber acudido ante el notario de fe pública para suscribir el testimonio, en este caso el protocolo de transferencia, ¿no? Ha dado fe, ¿no? Su consentimiento, ha otorgado el consentimiento pleno para la realización de este acto. Consecuentemente, siendo que no se afecta el fondo del documento, sino que tiene que ver con un error, ¿no? Por parte del abogado, se hace la aclaración de datos de identidad del sujeto, en este caso puede ser del vendedor o del comprador, ¿no? Entonces hay que hacer adicionalmente una minuta, ¿ya? De aclaración, que va a ser protocolizada ante notario de fe pública. En el caso de la deuda, obviamente, si ha sido reconocida en firmas y rúbricas, no creo que también el notario se haya equivocado a momento de suscribir el reconocimiento, ¿no? Porque se exige la exhibición de la cédula de identidad, ¿no? Y previa identificación incluso de las huellas, recién el notario elabora el reconocimiento, el formulario de reconocimiento de firmas y rúbricas. Y ahí se entiende que está el número correcto, ¿no? Pero también, si ya en todo el documento el número de identidad está equivocado, ahí también el abogado podría ser, ¿no? Procesado por patrocinio infiel, porque podría entenderse que lo ha hecho deliberadamente, ¿no? En perjuicio de una de las partes. Por eso es que se debe, una vez que uno elabora el contrato, dar, ¿no? A las partes para que revisen los datos, ¿no? Y una vez revisados, recién proceder a la firma. Es un craso error que cometen muchos abogados, que bueno, más que abogados, yo creo que vienen siendo como mecánicos, ¿no? Del derecho, porque simplemente, como acaba de mencionar Oscar, terminan cambiando el nombre, ¿no? Y sobre ya una plantilla preestablecida. Y eso es un error, ¿no? Porque no deberíamos hacer ese tipo de cosas, porque generamos perjuicio a las partes, ¿no? Perjuicio. Imagínense que haya fallecido el deudor. Los hijos tranquilamente podrían negar, ¿no? Y quien resulta perjudicado es el acreedor por este error. También, pero es negligencia del deudor por no haber leído ese documento, salvo que se trata de una persona que no sabe leer ni escribir. Ahí ahí la obligación, bueno, en todo caso la responsabilidad sería del abogado, ¿no? Y la mala fe de la otra parte, ¿no? Que es sabiendo de la existencia de este error, ¿no? También ha permitido que se siga con el acto, ¿no? Con la celebración de ese acto. Eso es lo que te puedo responder, Oscar. Bien, a ver, seguiremos. Entonces, toda obligación se cumple, ¿no? Con la ejecución, la realización o la materialización del contenido de la prestación debida por parte del deudor a favor del acreedor. Hasta ahí creo que no hay mayor observación. Eso está claro, ¿no? Y al haber cumplido el deudor con la prestación debida, entonces queda liberado frente al acreedor. Por eso en una clase anterior decía, si bien el acreedor tiene derecho de exigir que se le pague lo que se le adeuda o la prestación debida, ¿cuál es el derecho del deudor, del sujeto pasivo? Wendy, ¿cuál sería el derecho en este caso si tú has cumplido con la prestación debida?
¿A qué tienes derecho por parte del acreedor? A que te extienda un recibo, ¿no? Bueno, no una factura, ¿no? Un recibo, una constancia de que tú estás cumpliendo con la prestación de vida, ¿no? Porque si no hay ese documento, vas a seguir ligada a la obligación. Entonces, es necesario que se suscriba un otro documento al momento del cumplimiento de la obligación, ¿no? Así como hemos establecido un documento por el cual se ha establecido la obligación de vida, ¿no? También tiene que existir un otro documento por el cual el deudor quede liberado frente al acreedor del cumplimiento de la prestación. Porque lamentablemente ni yo ni ustedes tenemos la vida comprada. Y puede ser que el acreedor, ¿no?, fallezca. Y los hijos, en ese apetito voraz de encontrar todo bien que pudiera, o derecho, ¿no?, que pudiera tener el acreedor, encuentran dentro de los documentos del acreedor un documento de préstamo. Ah, la sutanita había debido 20,000 bolivianos a mi papá, ¿no? Cobraremos y te demandan, ¿no?, por el cumplimiento de los 20,000 bolivianos. Peor aún si se trata de un monto mayor, 100,000, ¿no? Yo tengo un caso por el cual estamos exigiendo el cobro de 270,000 bolivianos. Puede ser que esta señora haya pagado en vida, ¿no? Pero los hijos han encontrado este documento y dicen, y bueno, tampoco yo puedo presumir que la señora ha pagado con la obligación. Y que lo que estamos pidiendo que la deudora pueda cumplir con la prestación de vida, porque no hay ningún documento, ninguna constancia de que se haya cumplido con la prestación. ¿Me entienden? Por eso es importante, ¿no?, que se haga un otro documento para decir, señor, en fecha tal, yo estoy aquí. No debemos actuar de manera irresponsable y decir, ah, ya le has pagado, listo, gracias, hasta luego, ha sido un placer. No, no es así. Tiene que haber una constancia del pago. Esa es la única manera en la que el deudor o la deudora, el sujeto pasivo, se libera frente al acreedor. ¿Me entienden? Muy bien. ¿Alguna pregunta, tal vez, alguna duda? Por favor, no se queden con la duda. A ver, por ahí, Anaí, a ver, ha entendido, ¿verdad? Señorita Anaí. Anaí, nada. Presumo que ha entendido. A ver, por aquí, sí. Juan Ángel. Sí, perdón que sea muy repetitivo. No se Sí, preocupe. me entra una duda, es que normalmente, bueno, en mi caso también, ¿no? Solemos hacer unos contratos eh, sin reconocimiento de firmas, perdón. Ahora, en este caso, la extinción de un contrato hay que hacer otro documento, dice en el caso de deuda. Y en el caso de un contrato de alquiler, doctor, ¿es lo mismo? En el caso del alquiler, la obligación, ¿no? Ahí no habría necesidad de hacer un documento. ¿Sabe por qué? Porque mensualmente, ¿no?, el deudor entrega una determinada cantidad de dinero, ¿no?, el monto que se haya establecido como canon en este caso, del alquiler, y el propietario, ¿no?, o el arrendatario tiene la obligación de entregarle un recibo o una factura. En el caso de los alquileres, sí debería entregarle una factura, pero bueno, en nuestra costumbre, ¿no?, pues usualmente los propietarios o los arrendatarios, ¿no?, omiten esta obligación y simplemente tienen un cuadernito de anotes o un recibito, ¿no? Un recibo por el cual dice, en fecha tal es recibido la suma de 500 bolivianos por concepto de alquiler. Esa ya es una constancia. Por eso hace rato decía, necesitamos una constancia de que se está cumpliendo con la obligación. Pero si no existe esas facturas o esos recibos,
Entonces los hijos, suponiendo que el propietario fallezca, de igual manera podrían decirle al inquilino, ¿no? A ver, usted había ingresado el año 2020 y hasta la fecha no ha pagado ni un boliviano de los alquileres. Ya le estamos dando el plazo de 30 días para que nos pueda pagar los alquileres adeudados. Por eso es importante tener una constancia, ¿no? Y en el caso de los alquileres, la constancia viene siendo la factura, ¿no? O los recibos. Yo, por ejemplo, pago mensualmente 1.000 bolivianos, ¿no? 1.000 bolivianos. Y nos extienden una factura. Entonces, yo tengo la manera de descargar. Aquí está la factura. He pagado mensualmente, ¿no? El alquiler de la oficina. Es así, Juan Ángel, ¿no? ¿Alguna otra pregunta tal vez? A ver, vamos avanzando entonces. Todo está claro, ¿verdad, Jocelyn? No tiene ninguna duda, ninguna pregunta. Espero que no haya dudas. A ver, ahora, en relación al cumplimiento de las obligaciones, hay varias acepciones, es decir, varias formas en las que se conoce, ¿no? Por ejemplo, cumplimiento de lo debido, pago, ¿no? Sin embargo, ambos términos son sinónimos, ¿no? Y nosotros simplemente nos referiremos como cumplimiento de obligación. A ver, alguien que me ayude a leer el artículo 291. Se supone que en estas clases tienen que estar con su código. A ver, por ahí, señorita Candelaria López, léame el artículo 591, por favor. Candelaria, ¿qué haré con ustedes? No hay muchas ganas de pasar clases, ¿no? Doctor, buenos días. A ver, adelante, Maribel. 591 dijo doctor, ¿no ves? Perdón, 291, me confundí. Un rato. Adelante, Maribel. Ya, doctor, aquí está. Deber de prestación y derecho del acreedor. Parágrafo 1. El deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida. Parágrafo 2. El acreedor, en caso de incumplimiento, puede exigir que se haga efectiva la prestación por los medios que la ley establece. Ajá. Muy bien, muchas gracias, Maribel. Ahí está claramente, ¿no? La ley dice, el Código Civil dice, el deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida. Es decir, si hay que pagar 5.000 bolivianos, tiene que pagar 5.000 bolivianos. Si la obligación consiste en cantar, ¿no? En un acontecimiento social, tiene que ir a cantar, pues, el obligado, ¿no? Con su grupo musical, será pues en la forma que se haya acordado, ¿no? O si tiene el deber de abstenerse, tendrá que abstenerse por este tiempo, ¿no? Que dure la vigencia de un contrato de antícrisis, por ejemplo, ¿no? Eso está claro. Después dice, el acreedor, en caso de incumplimiento, puede exigir que se haga efectiva la prestación por los medios que establece la ley. Y uno de los medios que establece la ley, ¿no? Para el cumplimiento de la obligación es justamente el proceso ejecutivo. Y si la obligación hubiera sido, por ejemplo, de cantar allí, ¿cómo podríamos exigir el cumplimiento de la prestación debida? ¿Será que podemos exigir? Ahí Maribela tenía su fiesta, su boda, ¿no? Su matrimonio. Y ha contratado a Miki, que lo ando viendo cargado de guitarra, ¿no? Miki tiene su grupo, por decir, ¿no? De mariachis, y él tenía que ir a la boda de Maribel. Pero ocurre que Miguel nunca se aparece en la boda de Maribel en el evento social. ¿Será que puede demandar Maribel a Miki? ¿Cómo lo haría? A ver, la pregunta para todos. Doctor, Daisy. ¿puedes responder? Sí, adelante, por favor. Yo pienso que no se puede demandar porque no hay un contrato previo.
que esté inscrito en derechos reales, doctor. Ajá. Bueno, Solamente ha sido un contrato verbal con la otra persona. si fuese verbal, obviamente no tendríamos posibilidad de exigir, pero en este tipo de casos, usualmente cuando hay la contratación de servicios musicales, se suele celebrar contratos, se suele celebrar contratos. Entonces ahí, ¿no? Maribel, ¿no? En el caso de que Miki no haya ido a su fiesta a interpretar a aquello que se había comprometido, a la prestación que se había comprometido, ¿no? Entonces, puede ser obligado, ¿no? Al resarcimiento del daño provocado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál es el daño? Maribel ha quedado pues mal frente al amor de su vida primero, ¿no? Porque ella con toda ilusión ha contratado los servicios de este músico para que pueda tal vez cantarle algunas canciones de amor, ¿no? O ha quedado mal frente a los invitados. ¿Por qué? Porque ahí la gente ha empezado a hablar y decir, miren, no, ni siquiera tiene dinero y mire, se casa, nos invita y aquí no hay nada de músicos, etc., ¿no? Ha quedado mal frente a sus invitados y tal vez ha tenido que recurrir de emergencia a los servicios de otro músico, ¿no? Para que pueda suplir esta falencia. Entonces le ha provocado un daño, ¿no? Le ha provocado un daño económico, ¿no? Porque pues nadie de buenas a primeras va a decir, ah, sí, ¿sabe qué? No ha venido el otro, ya, entonces yo iré a cantar. Le va a decir, al otro lo va a pensar y va a decirse, pero sería 5,000 bolivianos, ¿no? Cuando Miki tenía que haber cobrado 3,000. Entonces puede ser obligado a incluso resarcir la demasía, no simplemente ellos, sino también los daños provocados. Entonces, pero ya no sería a través de un proceso ejecutivo. En eso te doy la razón, estimada, bueno, me olvidé su nombre de la señorita que había contestado. Bueno, ¿me repites tu nombre para anotar tu participación, por favor? Doctor Maribel Ticona. Maribel, ¿no? Ya tengo registrado tu nombre como participación. Entonces, efectivamente, no podríamos exigir a través de un proceso ejecutivo, pero sí podríamos, ¿no? Demandarle por el resarcimiento de daños y perjuicios, ¿ya? Resarcimiento. Por eso dice por los medios que exige, que establece la ley, ¿no? O si no, podemos demandarle resolución de contrato conforme establece el artículo 568, ¿no? Más el pago de daños y perjuicios provocados por este incumplimiento, ¿ya? Ahora, vamos a leer el artículo 299, que dice, el pago al acreedor incapaz de recibirlo no lidera al deudor salva prueba de que haya redundado en beneficio del incapaz. Y ahí también, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Hace rato hablábamos de que el deudor se libera de la obligación cumpliendo con la prestación debida y para ello debería exigir un documento, una constancia de que está cumpliendo con la obligación debida, ¿no? Pero sí, por decir, a ver, Daisy, ¿no? Debía 50,000 bolivianos a su comadre Edith, ¿ya? Y se llaman por teléfono, ¿no? Edith, te estoy viniendo a tu casa, te quiero pagar los 50,000 bolivianos. La otra dice, no, he salido, ¿no? Déjale nomás ahí a mi hijita, ¿no? Bueno, Daisy, de buena fe, entrega el monto de dinero a un menor de edad que sería incapaz de obrar, ¿no? Y este muchacho o la muchacha, ¿no? Como anda distraída, ¿no? Mirando sus TikToks y no sé qué, como ocurre con alguno de ustedes que no están atentos a clases, en un descuido, ¿no? Deja el dinero y no recuerda dónde ha dejado, pero ha recibido y no recuerda. Y puede ser que sea tal vez
un local en donde tenga acceso diversas personas y estas personas se hayan llevado el dinero. Allí dice el pago realizado al acreedor incapaz de recibirlo no libera al deudor. Entonces, Daisy puede ser obligada a pagar nuevamente esos 50,000 bolivianos. Por eso no hay que cumplir a quien sea. Tiene que esta persona, ¿no?, tener la capacidad. Puede ser que el acreedor en ese momento se haya tornado en incapaz por algún accidente, está en estado de coma, ¿no? Entonces ahí o haya quedado interdicto por haberse excedido, no sé, en bebidas alcohólicas y lamentablemente se le ha atrofiado algún nervio y bueno, ha quedado paralítico, ¿no? Entonces es incapaz. Así le hayamos entregado el dinero, ¿no? Dice el deudor no queda liberado. Entonces, salvo que se demuestre que ese dinero ha ido para pagar al hospital, ha ido en beneficio, ¿no? Se puede demostrar que ha ido en beneficio del incapaz, ¿no? Entonces, son estas peculiaridades, ¿no? También en el cumplimiento de la obligación. A ver, nos vamos a formular unas preguntas básicas. Dice, ¿el deudor tiene la obligación de cumplir? Sí. ¿El acreedor tiene derecho de exigir el cumplimiento de la prestación? Sí. Esa es una respuesta lógica, ¿no ve? ¿Cuáles son las formas de cumplimiento? A ver, yo he visto hasta en chiste, ¿no? El otro día preguntaba a uno de sus compañeros y le decía, ¿no? No tengo dinero para pagarle, le voy a pagar en especie. No sé a qué se habrá referido, pero él, bueno, decía en ese sentido, ¿no? A ver, ¿qué es el cumplimiento en especie? No es lo que ustedes están imaginando, ¿no? Muchos de ustedes ya se estarán imaginando pago en especie. El pago en especie implica que el cumplimiento de la prestación debida debe ser tal cual ha nacido, en la forma en la que se ha pactado, lo que equivale a decir que el deudor no puede cumplir con una prestación distinta a la acordada, a la debida, ¿ya? Entonces, si la obligación consiste en entregar 50 cabezas de ganado, ¿no?, de una edad de 8 meses, tiene que cumplir, ¿no?, con las 50 cabezas de ganado. No puede decir, ¿sabe qué? Te pagaré en equivalencia, que vamos a hablar ahorita de eso. No puede, tiene que cumplir con la prestación de vida, ¿no? A ver, les voy a mostrar esta imagen. Por aquí tenía una imagen. Vamos a compartir pantalla. ¿No? La obligación era pagar, ¿no?, 50,000 o 100,000 euros, ¿no? 100,000 euros. Tiene que pagarse en euros, en lo que se ha establecido. No puede decir, ¿sabe qué? Te pagaré en dólares. No, o te pagaré en bolivianos. Pero es lo mismo, ¿no? Puede decir alguien. No, no es lo mismo, porque la especie, ¿no?, es euros, ¿no? 50,000 euros, 20,000 euros, 30,000 o 100 euros finalmente, ¿no? Ese es el cumplimiento de la obligación en especie, ¿no? Significa en aquello que se ha determinado, que se ha establecido. ¿Me entienden? No, ese es el cumplimiento de la obligación en especie, ¿ya? Entonces, no es lo que ustedes estaban imaginando, algunos de ustedes, no todos, obviamente, ¿no? Entonces dice, el deudor no puede cumplir con otra prestación distinta a la pactada. Tiene que cumplir aquello que se ha establecido en el contrato, porque existe dos elementos, ¿no? Integridad y identidad, ¿no? Integridad e identidad, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es el cumplimiento en o por equivalencia. Ahí, ¿no?, el deudor puede cumplir la obligación, ¿no?, con otra prestación, ¿no?, que no sea necesariamente aquello que se había establecido. Es decir, en este caso sí,
¿no? Puede cumplir, ¿no? Con aquello que no se ha acordado. A ver, pues vamos a volver a compartir esa imagen para que, un segundito. Vamos a ver esto. Oh, creo que me salí. Aguárdenme. ¿Se está viendo la imagen? No, ¿No? doctor. Ah, ya, perdón. Lo siento, lo siento. A ver, vamos a ver por acá. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, ahí está la imagen. Entonces, cuando hablamos de especie, a ver, para que espero me hayan entendido. A ver, Daisy, cuando la obligación tiene que ser cumplida en especie, en el ejemplo que estaba viendo usted, ¿cómo tiene que cumplirse? Daisy, Buen día, doctor. buenos días. Debe cumplirse con aquello que se ha dicho en el contrato. Ajá. En la imagen que está viendo, si se ha establecido en euros, tiene que cumplir En euros. en euros. Y ahora, en equivalencia, ¿cómo sería? ¿Cómo se liberaría el deudor del cumplimiento de la obligación? En equivalencia, Podría ser con, pagando en con aquello. dólares, ¿no? Sí. Pagando en dólares o finalmente entregando tal vez, no dinero, pero entregando un vehículo, entregando un bien inmueble, ¿no? Pero que tenga el mismo valor, ¿no? Habíamos hablado de 50,000 euros, ¿no? Entonces, su equivalente, ¿no? Equivalente. Esa es la prestación en especie o la obligación en especie que tiene que ser en euros y lo otro, ¿no? Que puede ser cumplido con otra obligación o otra prestación, pero que equivalga a los 50,000 euros. ¿Me entiende? Esa es la manera en la que se cumple la obligación, ¿no? En equivalencia. A ver, haremos algún ejercicio por aquí. A ver, estoy viendo a la señorita Ruth. A ver, Ruth, estimada Ruth, establezcame una obligación en especie, cualquiera que se le ocurra. A ver, Ruth, y a ver Doctor, cuál. Sí, buenos días, señorita. ¿Cómo está? doctor, buenos días. Sería de dar, no sé, 20 cabezas de ganado. Ya, esa es la obligación en especie. Ahora, la pregunta para la señorita Yaeli. Señorita Yaeli, ¿cómo se cumpliría esta obligación, ¿no? En equivalencia, la obligación que acaba de mencionar su compañera. ¿Cómo cumpliríamos en equivalencia? eh, Cumpliendo con 20 cabezas mm, De ganado. de ganado, sí. Pero ahí usted estaría cumpliendo pues en especie, porque Daisy ha dicho, perdón, Ruth ha dicho 20 cabezas de ganado. Esa es la obligación en especie. Ah, sí, sí. Pero si usted quisiera cumplir en equivalencia, ¿cómo lo haría? Ujú. Em, Sería con otra especie de... ay, ¿cómo puedo decir? Que tenga el mismo valor la Ay, cantidad de animales que me dé, digamos, digamos, la persona que me ha dado, no ve la cantidad de 20 cabezas de ganado, yo cumplir con 20 cabezas, pero de una diferente especie de ganado a la que hemos acordado. No al sé si estoy acreedor. bien. Sí, sí, Ya. acreedor. A ver,
Ya, usted dice, puedo cumplir con la obligación entregando otras 20 cabezas, pero de otro tipo de ganados, ¿no? Pero que equivalgan el mismo costo de las 20 cabezas de ganado que le había entregado la acreedora. Ah, eso es lo que me quiere decir, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, muy bien. Está bien. Efectivamente, no puede ser que usted entregue de pronto otro tipo de animales o mayor cantidad de animales o menor, ¿no? Pero que equivalga el precio de estas 20 cabezas de ganado. A eso me refiero. A eso, ahí se cumple cuando hablamos de especie y equivalencia. A ver, practicaremos porque esto ni los estudiantes y a veces ni los propios abogados logran entender, ¿no? No se van a olvidar nunca. A ver, Miguel, Miki, buenos días. Doctor, buenos días. ¿Cómo sería una obligación en especie? Una obligación de especie, doctor. Sí. A ver, un ejemplo de una obligación, del cumplimiento de la obligación en especie. Un ejemplo. Miguel, no estabas atento, ¿no ve? Hola, doctor, se me ha ido señal. A ver, la obligación de especie sería, depende del contrato, ¿no, doctor? Por ejemplo, si mi contrato, digamos, tengo que pagar, digamos, un ejemplo, decir, estaba hablando de ganado, ¿no? Si tengo que pagar un ganado, digamos, toros, digamos, ¿no? Tenía que pagar en toros, doctor. En toros Ajá, tendría que muy pagar. bien. Ya, ese es el cumplimiento en especie, ¿verdad? Aquel cumplir con aquello que se ha establecido en el contrato. A ver, gracias, Miguel. A ver, por aquí, David Cinca. David, buenos días. David, despierta. Nada. David, no, definitivamente no. Señorita Judith Machaca. Judith, Doctor, buen día. buenos días. ¿Cómo cumpliría usted en equivalencia? ¿Ha logrado comprender esto? Doctor, le Sí, iba a adelante. preguntar por qué mi señora cada ratito. Ya. A ver, pero ¿saben lo que es la equivalencia? Lo que he estado explicando hace minutos atrás, ¿verdad o no? Empezaremos por ahí, porque si no, voy a tener que volver a explicar. ¿Ha entendido lo que es la equivalencia? No, creo que no, ¿no? A ver, les reitero, por eso digo que pareciera sencillo, ¿no? Pareciera sencillo porque especie cumplir en aquello que se ha pactado y equivalencia cumplir, ¿no? En un monto, es decir, con una prestación distinta, pero que equivalga el mismo monto, ¿no? O que represente el mismo valor de la obligación en especie. Ya, pareciera ser sencillo, pero no necesariamente es comprendido por mucha gente. A ver, por eso es que vamos a reiterar, ¿ya? Decíamos que la obligación se cumple, ¿no? En especie, toda obligación por regla general se cumple en especie. Es decir, cuando tú estableces cualquier tipo de vínculo jurídico, lo haces pues con la finalidad de que el deudor te cumpla aquello que se está acordando en el contrato, ¿no? Pagar 5,000 bolivianos o entregarte un lote de terreno en Mallasilla, ¿no? O de pronto cantar, ¿no? Son obligaciones en especie, pero resulta que no cumple, ¿no? No ha venido a cantar, como en el caso de Miki, por decir, a la boda de Maribel. Entonces dice Miki, ¿sabe qué? Perdóname, no he tenido tiempo, que no sé qué, etcétera. Y te pagaré con otra obligación, ¿no? Es decir, a ver, no vine a cantar, pero puedo construir un muro, ¿no? El contrato era por 3,000 bolivianos, te construirá un muro, ya. Y bueno, si hay acuerdo de partes, entonces cumple con una prestación distinta a la acordada.
¿no? Entonces, ahí hablamos de cumplimiento por equivalencia, ¿no? Se cumple con una prestación distinta a la acordada. Muy bien. Doctor, Sí, adelante, por favor. doctor, con respecto al cumplimiento de obligaciones, doctor, normalmente, por ejemplo, en una deuda o suele hacerse en dólares, ya que también el tema del dólar es porque muchas veces el dólar suele subir. Entonces, en el cumplimiento tendría que ser previamente la devolución, si no existe una cláusula, digamos, de que diga, ¿no? El valor del dólar está a 6 bolivianos con 30 centavos, ¿no? Entonces, si no existe eso, entonces tiene que dar una devolución en dólares de acuerdo al tiempo, ya el tiempo de devolución, de acuerdo a la cantidad del dólar, si ha subido o no, independientemente a eso, ¿no, doctor? O sea, tiene que devolver la cantidad de dólar, pero ya si ha subido o ha bajado, de igual forma tiene que devolverlo, ¿no, doctor? Eh, Exacto. Sí, pero, dígame, ah, dígame. sí, y con respecto, digamos, ahora, si una persona con 50 cabezas de ganado, digamos, si en aquel tiempo, qué sé yo, un toro, digamos, costaba, qué sé yo, 100 bolivianos, y en la actualidad, digamos, el toro, pues, cuesta 1000 bolivianos. Entonces, si no ha habido tampoco, ¿no? Una interpretación, no había una cláusula donde indicaba que tiene que devolver la cantidad, el precio por unidad, digamos, de animal. En este caso, tiene que devolver de acuerdo a al precio, ¿no? Que está actual, el costo, ¿no? Del animal, en este caso, ¿no, doctor? Efectivamente, muy bien, Juan Ángel, usted ha comprendido. Efectivamente, así es, ¿no? Esa es la eterna discusión a veces, ¿no? Cuando dicen, pero usted me ha prestado, pues, a ver, ¿cuánto estaba el dólar hace, por decir, bueno, en el curso de los últimos años hemos tenido una estabilidad en cuanto al tipo de cambio, pero en otros países, como por ejemplo en Argentina, y el precio del dólar es bastante voluble, ¿no? Porque se incrementa o devalúa, ¿no? Entonces, no es estable. Por eso en este tipo de casos, si se ha establecido la obligación en especie, como dice Juan Ángel, si era $500, el deudor se libera de la obligación entregando los $500, independientemente si se ha incrementado o se ha devaluado. Ahí se libera de la obligación, ¿no? Cumpliendo en especie aquello que se ha acordado, ¿no? Y lo propio acontecerá pues en el caso de la entrega, ¿no? De algún tipo de semoviente, como podría ser un animal, ¿no? En este caso, se ha establecido la entrega de una cabeza de ganado. Listo. Porque el precio de la carne, ustedes recuerdan, se incrementa en determinadas épocas del año, ¿no? Por las inundaciones, porque mueren reses producto de la inundación, entonces ya el costo de la carne, por ejemplo, se eleva, ¿no? Y hay épocas en las que también disminuye. Entonces, la obligación era entregar 100 kilos, ¿no? De carne, tiene que cumplir en especie de entrega. No interesa si ha comprado con más o con menos, pero tiene que entregar 100 kilos de carne, ¿no? Esa es la obligación en especie, el cumplimiento de la obligación en especie, ¿no? Se cumple en equivalencia siempre y cuando se haya establecido en el contrato, ¿ya? La regla dice que se debe cumplir en especie, es decir, en aquello que se ha acordado, ¿no? En aquello que se ha acordado. Y el acreedor tampoco puede exigir, ¿sabe qué? No, ya no me convienen los 100 kilos de carne, págueme nomás el valor, ¿no? Que costaba en aquel entonces. No puede exigir, el deudor tiene que cumplir, ¿no? Lo que se ha acordado. Listo. Y eso es el cumplimiento de la obligación en especie. Y en equivalencia, ¿no? Es ya aquello que se ha establecido por mutuo acuerdo, es decir, en mérito a la libertad contractual y la autonomía de la voluntad, ¿no?
se cumple con una prestación distinta, ¿no? A la que se había acordado, pero que equivalga, ¿no? Ahí ya, ¿no? En todo caso, el beneficiado viene siendo, si fuera en dinero, el acreedor, ¿no? O dependiendo, si el dólar se ha incrementado, por decir, a momento de la celebración del contrato o de la otorgación del crédito, el dólar valía 7 bolivianos y posteriormente, no sé, producto de alguna contingencia, ¿no? Se ha elevado a 10 bolivianos, $1, 10 bolivianos. Wow. Y les resulta muy gravosa al deudor porque de $10,000 que debía, termina debiendo, por decir, $15,000, ¿no? O puede suceder en sentido contrario. Entonces, ahí estaríamos hablando, ¿no? Del cumplimiento de obligación en especie, ¿ya? Espero que hayan entendido con esos ejemplos. Vamos a ver ahora Doctor, qué. una Sí. consulta. Adelante, Doctor, Edith. Adelante, adelante. ¿se podría dar en algún contrato de que no se haya especificado ninguna de las dos formas de cumplimiento? En este tipo de casos, estimada Edith, se tiene que cumplir necesariamente en especie, ¿no? Por eso decía, por regla general, se debe cumplir en aquello que se ha acordado. Salvo acuerdo mutuo, se puede cumplir o por equivalencia, ¿no? Salvo acuerdo de partes. Salvo acuerdo de partes. Entonces, por regla general, si no se ha establecido, ¿no? Estas formas de cumplimiento, entonces ahí lo que se tiene que exigir es el cumplimiento de la prestación debida, ¿ya? Muy bien, vamos a leer el artículo 339. Estimada Nayeli, por favor, les ruego que me pueda leer el 339 del Código Civil. Está en pantalla si no tiene su código a la mano. A ver, léame. Nayeli Guara. Nayeli, despierta. O tengo que ponerte falta. A ver, tú me dices. Nayeli no está atenta ni está en clases aparentemente. Debe estar sola. Doctor, yo puedo leer. Maribel, adelante, por favor. Gracias, como siempre. Ya, aquí está. Artículo 339. Responsabilidad del deudor que no cumple. El deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño si no prueba que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento es atribuible a imposibilidad de ejecutar la prestación por una causa que no le es imputable. Muy bien, muchas gracias, Maribel. ¿Qué dice el 339? Dice, el deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño, ¿no? Como en el caso de Miki, ¿no? Si tendría la obligación de cantar en la boda de Maribel, si él no demuestra que ese incumplimiento no se debe a motivos de fuerza mayor, ¿no? Entonces va a ser obligado, dice, ¿a qué? Al resarcimiento del daño, ¿no? Al resarcimiento del daño. Y esto no es broma, yo he visto una vez, me ha tocado llevar cuando justamente unos músicos no fueron a la boda. No fueron a la boda de una pareja que los había contratado y tuvieron que pagar, no simple devolver aquel adelanto, sino también tuvieron que pagar, ¿no? Más el 50% de lo que se había acordado. Entonces, no es simplemente de una justificación, ¿no? Mi perrito se ha enfermado y por eso no he venido, ¿no? O no he cumplido. No, tiene que ser ¿Saben? Por eso hemos hablado el año pasado de fuerza mayor, ¿se acuerdan? ¿Qué es la fuerza mayor? A ver, preguntaremos. Sandra, ¿se acuerda qué es fuerza mayor?
Sandra, nada, no hay voluntad de participar, no sé qué haremos. Mari Sánchez, señorita Mari Sánchez, ¿qué es la fuerza mayor? Nada. Buen día, doctor. Ya, adelante, buenos días, por favor. Buen día, doctor. Fuerza mayor sería un caso fortuito o imprevisto, doctor, que no se puede evitar. Muy bien, excelente. Exactamente, es aquel acontecimiento de la naturaleza, ¿no? O acontecimiento que el deudor o el obligado no ha podido evitar, ¿no? Es una fuerza de la naturaleza, un derrumbe, ¿no? Un derrumbe, un terremoto, ¿no? O la caída de un avión. ¿Quién pues se sube al avión, ¿no? Con la idea de que este podría sufrir alguna caída, ¿no? No está previsto. Son esas contingencias, ¿no? Que escapan ya a la voluntad del obligado, ¿no? Entonces ahí efectivamente el cumplimiento o el incumplimiento no es atribuible, ¿no? A una conducta por parte del deudor, ¿ya? Muy bien, les voy a dar una pequeña tarea para la próxima clase, ya que no están logrando me van a identificar, ¿no? En qué caso una obligación, anoten por favor, en qué caso una obligación, ¿no? Puede atribuirse, no, perdón, el incumplimiento de una obligación puede atribuirse a una fuerza mayor o a un motivo. Doctor, ¿puede repetir la pregunta? Ya, la pregunta es, ¿en qué casos el deudor, ¿no? Puede alegar que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento de la obligación es atribuible a motivo de fuerza mayor? ¿Ya? Esa preguntita me la responden, ¿ya? En la plataforma de Classroom. Muy bien, estimados compañeros, ha sido un placer. Vamos a quedar en Doctor, Dígame. una preguntita, doctor. Si hablamos de resarcimiento, doctor, ya sea en la parte económica o en especie, la demanda de, no sé, si ha incumplido, digamos, la demanda de ese incumplimiento, ¿por cuánto porcentaje más o menos se puede manejar, doctor? Dependiendo, ¿no? Ahí hablamos hay que demostrar el lucro cesante y el daño emergente. En el ejemplo que trabajamos en la boda de Maribel, bueno, la hipotética boda, Maribel, vas a disculpar que te estamos utilizando como ejemplo, pero bueno, pues ahí lo que ha ocurrido es el daño emergente, ¿no? No podemos hablar en ese tipo de casos de lucro cesante, porque nadie se casa pues para ganar, ¿no? No, más bien es un esparcimiento, ¿no? El compartir esta alegría con nuestros familiares, amistades, etcétera, etcétera. Pero sí ha habido un daño emergente porque Maribel ha tenido que contratar otros músicos para que puedan interpretar bellas melodías en ese acontecimiento. Y además no solamente que ha tenido que contratar otros músicos, sino que ha tenido que recurrir a otros recursos, ¿no? Contratar tal vez a alguna tercera persona para que pueda buscar inmediatamente un músico, etcétera, etcétera. Entonces, sí se ha provocado un daño emergente, ¿no? Has realizado gastos que no tendría que haberlo realizado si es que Miguel cumplía con la obligación de cantar, ¿no? En la fiesta de Maribel. Entonces, ahí se ha provocado el daño emergente, ¿no? El daño emergente como consecuencia de este incumplimiento, ¿ya? Y lo propio ocurre en cualquier tipo de obligación, ¿no? Por ejemplo, si tú has contratado a una persona para que lleve una mercadería a Z o X lugar, ¿no?
Peor aún si has establecido un contrato con una entidad pública. La otra vez una empresa había sido contratada para que pueda llevar, ¿no?, determinados productos, ¿no?, contratados por una entidad pública. Incluso fueron autoridades para hacer la entrega pública y resulta que esta empresa nunca es decir, no llegó en el momento y en la hora indicada. Hizo llegar al día siguiente, pero ya las autoridades estuvieron presentes, supuestamente para entregar públicamente ante la comunidad, ¿no? En este tipo de casos, la empresa ha sido, pues, ¿no?, producto de una sanción. Vamos a hablar de aquello, no quiero abusar del tiempo del doctor Calizaya, con el cual creo no sé cuál es el docente con el que tienen clases posteriormente. Es un tema bastante interesante, lo vamos a ir discutiendo, ¿ya? Que tengan un excelente día, un lindo fin de semana. Sí, Doctor, Edith. ¿puede volver a repetir la pregunta, por favor? Ya, a ver. La pregunta es, en el caso del incumplimiento, no, es decir, ¿de qué manera el deudor puede justificar el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento, ¿no?, a un a un motivo de fuerza mayor? ¿Ya? Esa es la pregunta. Muy bien, ahora sí, me despido, que tengan un excelente día, un buen fin de semana para todos, hasta el día lunes. Permiso, que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Caía cama, como decía mi abuela. Hasta luego. Hasta luego, doctor.